En esta oportunidad quiero compartir algunos resultados importantes sobre un estudio que realiza el Instituto Hondureño del Café en todo su parque cafetalero sobre el efecto de la sequía en la calidad del grano de café, y este estudio se ha realizado gracias al trabajo de todos nuestros colegas del Departamento de Extensión que están en todo el país, y también al equipo de investigación en los centros experimentales. Algunos de estos trabajos ya han sido presentados en otros simposios, creo que se presentó en Guatemala, pero lo novedoso o lo nuevo aquí es algunos datos interesantes del 2010, la cosecha 2019-2020. Bueno, Honduras produce café 100% Coffee Arábiga, más o menos con una capacidad productiva del parque cafetalero entre 8 y 10 millones de sacos exportables de 46 kilogramos. Bueno, las dos especies más importantes a nivel mundial está el Coffee Arábiga y el Coffee Canéfora. El 60% de la producción mundial es arábiga y el 40% canéfora. Y cada una de estas especies tiene sus características muy particulares, así como también sus exigencias agroclimáticas muy específicas. Entonces, principalmente podemos ver ahí la diferencia: tiempo de floración a maduración de fruto, 9 meses versus 10 a 11 meses, floración después de la lluvia, floración irregular en el caso de canéfora, el fruto maduro se cae, no se cae. El rendimiento es mayor en el caso de Coffea canéfora, entre 1.500 y 3.000 kilogramos por hectárea del arábiga versus 2.000 hasta 4.000 kilogramos por hectárea de parte de, esto cuesta un poco aquí, de parte del canéfora. Los sistemas radiculares en el caso de arábiga son sistemas radiculares profundos, en contraste con los de canéfora, que son bastante superficiales. Esto hay que ponerle mucha atención para esas recomendaciones que a veces andan haciendo nuestros productores de injertos en algunos canéforas que no necesariamente dan esa característica que ofrecen de tolerancia a la sequía. La temperatura óptima, normalmente el arábiga le gustan más climas un poco más frescos, entre 15 y 24 grados centígrados, versus temperaturas más altas del canéfora entre 24 y 30 grados centígrados. Pluviosidades, el arábiga de 1.500 a 2.000 milímetros, y el canéfora es mucho más exigente, necesita mayores regímenes de lluvia, de 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia al año. Y la altitud óptima para su crecimiento es en el Coffea arábiga entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y condiciones más de bajío para el canéfora entre 0 y 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto es muy importante para hacer nuestro análisis. Vemos que cada especie tiene sus exigencias agroclimáticas particulares. ¿Cuál es la problemática? Que todas estas condiciones, a pesar de que la mayor parte del territorio donde producimos café en Honduras reúne estas condiciones óptimas para Coffea arábiga, cada vez los efectos del cambio y la variabilidad climática amenazan estas condiciones óptimas, y particularmente en muchas zonas cafetaleras de Honduras ya son muy frecuentes observar periodos prolongados de sequía con anomalías de precipitación de hasta el 100% en periodos muy particulares, especialmente durante el desarrollo y llenado de fruto, y con anomalías de hasta 2 grados centígrados en el caso de temperaturas durante las etapas de postfloración y desarrollo y llenado del fruto, como les mencionaba. Entonces podemos verlas aquí particularmente. Vemos zonas, por ejemplo, las zonas centrales, orientales y sur, con anomalías que van de 40 hasta el 53% en los regímenes de lluvia que recibimos. Estas son las zonas más críticas en cuanto a estas condiciones, contrarias a las condiciones occidentales también, donde prácticamente
tenemos el otro 50% de nuestra caficultura. Y como pueden ver aquí, en el otro mapa, también tenemos anomalías de temperatura de hasta 2 grados centígrados. Entonces son condiciones ahora muy comunes de observar en nuestras zonas cafetaleras. Segunda Mata, un fisiólogo de Brasil, dice que esto trae como consecuencia el daño oxidativo y la quema de las hojas, así como también una disminución o como consecuencia una disminución en la fotosíntesis, y esto provoca formación anormal y caída de flores y la maduración acelerada del fruto, que tiene sus efectos negativos en los rendimientos y en la calidad del grano. Entonces podemos tener problemas de grano vano, es un grano 100% vacío, grano mal formado, grano parcialmente lleno, con muy baja densidad, que produce lo que llamamos el grano averanado o el grano pasa, el grano negro y el grano brocado. Entonces el Instituto Hondureño del Café, con todo el equipo técnico a nivel nacional, tenemos una estrategia de muestreo de fincas representativas de todas las zonas cafetaleras, donde hacemos un muestreo anual por el mes de octubre, noviembre, y en los centros experimentales implementamos lo que es la disección de fruto. Entonces recolectamos tanto fruto maduro como fruto verde y hacemos una disección para ver el estado de ese fruto, la calidad de ese fruto. Entonces podemos ver, evaluamos el grano normal o de buena calidad, grano vano, grano negro, grano mal formado, grano brocado, y el último año, 2019, esto no lo hacíamos en los años anteriores, pero sí el último año se decidió hacer, ya les vamos a explicar por qué, de hacer una prueba de flote del grano. En el año 2019 particularmente tuvimos estos resultados. En el grupo maduro, o sea, prácticamente sería lo que corresponde a la primer cosecha o a la requema que le llamamos en Honduras, estos eran los frutos maduros. Prácticamente resultó que el 88% de esas muestras estaba bien, grano normal, pero teníamos un 2% de grano negro, un 3% de grano vano y un 7% de grano brocado, como es de esperarse. Sabemos de que la broca principalmente afecta la primera cosecha o el primer corte que le decimos. Cuando evaluamos ya la cosecha principal, o sea, la disección de los granos verdes, vimos que el 94% de ese grano estaba bien, tenía una buena calidad, y solo un 2% era grano negro, un 3% grano vano y un 1% grano brocado. Entonces, aparentemente con esta disección estábamos bien, estábamos contentos porque teníamos una calidad de cosecha relativamente buena. Sin embargo, habían quejas de parte de los productores, principalmente en las zonas centro-oriente del país, donde estaban teniendo dificultades en sus rendimientos, y esto estaba afectando los procesos de comercialización, y había mucho pleito entre los productores y los comercializadores. Entonces, pero los datos de disección prácticamente no nos mostraban mucho. Como pueden ver aquí, ya a nivel departamental, prácticamente arriba del 90% de la calidad de nuestro grano estaba bien, pero estaban esas quejas. Entonces es aquí cuando nos dimos cuenta que, a pesar que estábamos disectando y aparentemente el grano estaba bien, con una buena calidad, mucho de ese grano aparentemente bueno flotaba. Entonces ya cuando pusimos los datos de flote, vimos de que los porcentajes eran mucho mayores, especialmente en esos departamentos, como les digo yo, centro-oriente del país, como lo es Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, que son estos, donde miramos que hasta el 25% de las muestras flotaban.
a pesar de que aparentemente cuando lo disectábamos estaba bien, había un flote bastante significativo, hay un porcentaje. Entonces vimos que en realidad el reclamo de los productores era válido o la diferencia de opinión entre productores y comercializadores. Entonces ya cuando vemos, por ejemplo, los mapas de precipitación entre mayo y agosto, que es el periodo de formación y llenado de fruto, vemos que efectivamente esa zona central oriente fue la zona que recibió menos lluvia, prácticamente menos de 400 milímetros de lluvia al año, en contraste con otros, con la zona occidental que sí recibió buenos regímenes de lluvia, mayores a los 800 milímetros de lluvia en este periodo mayo-agosto, y las anomalías también, las mayores anomalías fueron observadas en esa zona, diferente a la parte occidental, que es donde se observó menos problemas de rendimientos. En el año 2015, haciendo un contraste también, fue otro panorama diferente. En el año 2015 fue una sequía mucho más uniforme. Aquí en el 2019 lo que vimos era que solo una zona del país tuvo déficit hídrico, otra zona estuvo bastante buena, pero en el 2015 fue bastante general el déficit hídrico. Y aquí sí prácticamente vimos un efecto en todos los departamentos. A nivel nacional 74% nada más era de buena calidad y sí teníamos un 16% de grano mal formado, un 9% de grano negro y 1% de grano brocado. Y similar al 2019, departamentos como Lancho, Francisco Morazán, El Paraíso y algunos departamentos del corredor seco fueron los más afectados en cuanto a su calidad. Vean ustedes Olancho con daños de hasta el 50% a la calidad de esas muestras de esos productores. Entonces aquí las condiciones particulares de ese año, como les decía, déficit hídrico bastante generalizado en todo el país. A manera de conclusiones podemos ver de que del 2015 al 2019 estas condiciones extremas de sequía han sido muy variables, donde hemos podido observar anomalías de lluvia de hasta el 100% y de temperatura de hasta 2 grados centígrados, lo que evidentemente ha afectado nuestra calidad. La calidad en la cosecha principal a nivel nacional varió entre un 74 y un 91% en estos años, siendo 2015 y 2019 los años más afectados. Entonces ven ustedes una variabilidad significativa. El 2019 particularmente tuvimos un 13.3% de grano flote. Pueden ver aquí algunas muestras de lo que pasó en el departamento del Paraíso, uno de los departamentos más afectados. Esta fue una muestra de un productor prácticamente 50% bueno o de buena calidad y 50% café vano. Daños, por ejemplo, 5.7 en promedio entre grano negro, grano vano y grano brocado. En el 2015 fue un daño de 26% entre grano negro, mal formado y brocado. Entonces, muy importante ponerle atención a esto, a estos datos, y para eso es muy importante los datos de clima, ¿verdad? Este es un estudio bastante general, por decirlo así, donde solo estamos abordando la variable lluvia o anomalías de lluvia, pero definitivamente tenemos que incorporar mayores elementos de modelos de balance hídrico, donde, esto no sé si es aquí, donde realmente nos ayude a abordar variables de no solamente entradas debidas a lluvia, sino que otro tipo de entradas al sistema,
también evaluar las salidas del sistema, la capacidad del sistema a retener lluvia, incluir factores propios del cultivo como factores fenológicos, edad de la plantación, factores KC, que muchas veces están relacionados también con la textura de los suelos, y también esa capacidad del sistema de retener humedad, principalmente por el recurso suelo como el principal reservorio de agua que podemos tener en el sistema. Y finalmente, la búsqueda constante de genes de tolerancia a sequías y altas temperaturas. Ya el primer panel pues prácticamente se abordó este tema. Estrategias de injertos que sean tolerantes a sequía, pero hay que tener mucho cuidado con lo que anda en el mercado. Muchas veces andan recomendando injertos de canéfora cuando no necesariamente han sido validados para tolerar sequía, sino para otras cosas. Hay veces que escucho yo ofertas de injertos sobre nemaya. El nemaya está recomendado para nemátodos, algunos nemátodos, y no necesariamente está validado para tolerancia a sequía, y ese es un trabajo que hay que ponerle mucha mente, pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que le recomendamos a nuestros productores. Y finalmente las prácticas, no sé por qué no funciona esto, o si es para acá. Buenas prácticas agrícolas como los sistemas agroforestales, la cobertura del suelo y el riego a diferentes escalas. Estamos sobre el tiempo. Ya estoy terminando, solo que no pase esto para darles las gracias. Pero esa es la última diapositiva. Ahí está. Muchas gracias.